estamos hablando de un cuadro que usualmente es agudo, su manera de presentarse, y que se va a caracterizar por estas tres síntomas y signos importantes, ¿verdad? Lo que es la hematuria, tiene un signo, ¿verdad? El edema también, y la hipertensión arterial. Recordábamos la semana pasada cuando hablamos de síndrome nefrótico que también coincidía en el hecho de la presencia de edema. Sin embargo, el edema del síndrome nefrótico, como mencionábamos, es tipo anasaca. Este es un edema más leve, tipo renal, ¿verdad? Pero que sí de alguna manera nos está implicando el compromiso en el manejo y la retención de líquidos. Y obviamente la hipertensión arterial, que este es uno de los signos más característicos del síndrome nefrítico. Cuando nosotros miramos a un bebé o a un niño con síndrome nefrítico, pues nos va a llamar mucho la atención su facies, ¿verdad? El abultamiento de la cara, ¿verdad? Edema bipalpebral, la palidez generalizada, ¿verdad? Un edema que tiende a manifestarse más al inicio del día, en las mañanas, ¿verdad? Y que se acompaña de historia de oliguria y a veces insuficiencia renal. Es importante recordar de que muchas veces la mamá consulta más por el color de la orina pensando que el niño tiene hepatitis, ¿verdad? Porque la mira oscura y muchas veces no se ha percatado de que el niño está un poco hematizado, ¿verdad? Si le hacemos una tira de orina, pues es muy común también encontrar proteinuria, pero no llega a las características de masiva, ¿verdad? Sería una proteinuria moderada. La incidencia más o menos coincide con la época de aparecimiento de las enfermedades por estreptococo. Es muy difícil que nosotros tengamos niños menores de 1 año que nos hagan glomerulonefritis postestreptocócica, ¿verdad? Y también en niños mayores de 10, 12 años ya es un poco más difícil también, ¿verdad? Puede darse en adultos de otras etiologías, pero usualmente coincide con la etapa escolar, que es cuando el niño se empieza a exponer a contaminación y colonización por estreptococo del grupo A. Más o menos decíamos es alrededor de los 2 a los 12 años la etapa escolar, ¿verdad? Preescolar y escolar, ¿verdad? Y un bajo porcentaje de pacientes son adultos, ¿verdad? O son menores de 2 años, y en estos casos siempre hay que investigar otra etiología, ¿verdad? Acuérdense que la mayoría de las afecciones en etapa pediátrica son de tipo glomerular, pero pueden encontrar también problemas vasculares e intersticiales en adultos mayores, ¿verdad? Reacciones autoinmunes. Y existe una marcada preponderancia casi de 2 a 1, hombres versus mujeres. Algunas causas que se han descrito de síndrome nefrítico, ¿verdad? Dentro de las posinfecciosas, de las cuales la más común es la producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes, ¿verdad? Pero hay algunos otros agentes infecciosos y reacciones inflamatorias de tipo infeccioso que nos pueden causar endocarditis, cortocircuitos ventrículo-peritoneales, abscesos viscerales, la misma neumonía o meningitis, ¿verdad? Y ocasionalmente fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis. Algunos virus también se han relacionado con síndrome nefrítico, hepatitis B, hepatitis C, VIH, Epstein-Barr. Mononucleosis es importante y siempre hay que pensarla, ¿verdad? Y parasitaria, ya más rara, malaria, toxoplasmosis, etc. Y muy ocasionalmente asociada a hongos, como por ejemplo las candidiasis sistémicas, ¿verdad? O las coccidioidomicosis, ¿verdad? Como el coccidioides simitis o las rickettsiosis. Cuando hablamos de glomerulonefritis postinfecciosa, básicamente nos estamos refiriendo a la glomerulonefritis postestreptocócica. Aquí lo importante que debemos de recordar es de que desde el punto de vista histológico o patológico vamos a encontrar que esta corresponde a una glomerulonefritis endocapilar difusa. Básicamente ahí es donde encontramos la mayoría de los hallazgos histológicos. Pero también pueden haber glomerulonefritis endo y extracapilares focales estar asociadas a un cuadro clínico de síndrome nefrítico, ¿verdad?
algunas glomerulopatías primarias, ¿verdad? Las extracapilares tipo 1, 2 y 3, la membrana proliferativa. ¿Se recuerdan que platicábamos la semana pasada de la membrana proliferativa? Que característicamente era más común en mujeres adolescentes y que compartía características clínicas de nefrítico, podrían estar hipertensas con hematuria, pero podrían tener una proteinuria masiva, edema tipo anasarca, etcétera, ¿verdad? Si comparte las características de nefritis y de nefrosis, yo debo pensar inmediatamente en una membrana proliferativa. Y mencionábamos de que esta ya es una indicación de biopsia para hacer diagnóstico de membrana proliferativa, porque de estas, el 50% en 5 años nos van a hacer insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Las glomerulonefritis mesangiales, no IgA, IgA como la enfermedad de Behçet, ¿verdad? Las nefropatías mesangiales por IgA, Behçet. Algunas enfermedades sistémicas como el lupus, la púrpura anafilactoide que ya mencionamos, ¿verdad? La crioglobulinemia, algunas vasculitis, ¿verdad? El síndrome de Goodpasture, que es una enfermedad antimembrana basal que se manifiesta por problemas pulmonares, ¿verdad? Hemoptisis muchas veces, insuficiencia renal o síndrome nefrítico, ¿verdad? Síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica es en este caso, microangiopatía trombótica, etcétera, ¿verdad? Y algunas enfermedades renales mencionamos, ya saliéndonos de la edad pediátrica escolar y preescolar, las túbulo-intersticiales por radiación, a veces asociado a Guillain-Barré, Charcot-Marie-Tooth, nefropatía por posquimioterapia, tumores, trombosis, etcétera, ¿verdad? Infartos renales. Son raras, pero hay que pensarlas. Bueno, cuando vamos a la fisiopatología, tenemos que entender de que esta es una enfermedad autoinmune realmente. No se sabe si son los antígenos del estreptococo o es una reacción cruzada, pero lo que sí sabe es que hay acumulaciones de complejos inmunes, probablemente antígeno, anticuerpo, durante la infección o posteriormente a esta, que se van a ir a acumular específicamente debajo de los pedicelos en los podocitos. Aquí hacemos un recordatorio breve, ¿verdad? Del glomérulo. Tenemos el mesangio, que es la estructura de sostén, ¿verdad? El capilar, el nudillo de capilares que está rodeado, bueno, que tiene su membrana basal y que en la parte externa hacia donde se filtra tenemos a los podocitos con sus prolongaciones que son los pedicelos, ¿verdad? Aquí vamos a tener acumulación entonces por debajo de los podocitos de este material de complejos inmunes, las famosas jivas, como se menciona, ¿verdad? Aquí lo vemos ya más ampliado, estructura de sostén, el mesangio, la membrana basal acá en verde, el capilar, obviamente, la célula endotelial, el podocito con sus food process, que también son los pedicelos, ¿verdad? Y que es aquí donde se van a acumular las jivas. Por reacciones autoinmunes, reacción inflamatoria local, pues también puede haber destrucción de lo que es el mesangio. Aquí lo vemos aún más claro, el podocito, su pedicelo, ¿verdad? Y a través de estas estructuras es de que se produce la filtración glomerular, ¿verdad? Aquí vemos el endotelio capilar y la membrana basal. Pueden haber depósitos en el mesangio, como les mencionábamos, ¿verdad? Y las famosas jivas, que hacen diagnóstico, ¿verdad? Que son acumulaciones de complejos inmunes debajo de los podocitos. Bueno, desde el punto de vista de la clínica, la hematuria es lo que más nos va a llamar la atención. Y eso era lo que mencionábamos, que muchas veces la madre va a consultar porque el niño está orinando, pero su orina característicamente no es roja, no es rutilante, no orienta en ningún momento a pensar que se trate de algo bajo, por ejemplo, de la vejiga. Acuérdense que también podemos tener hematurias macroscópicas por trauma, pero más infecciosas por adenovirus, ¿verdad? En niños pequeños que nos van a dar una cistitis hemorrágica. Esta hematuria tiene la característica de que es alta,
y por ser alta, esos glóbulos rojos están sometidos a una crenación y a una hemólisis, y por lo tanto su color es más o menos como el de té, ¿verdad? Es un color oscuro como cafezón. Por eso le mencionaba que las mamás a veces consultan pensando que su niño tiene hepatitis, ¿verdad? Y realmente lo que tiene es una glomerulonefritis, ¿verdad? Esta hematuria va a durar aproximadamente un mes, 4 semanas. Lo usual es que después de esto, el paciente persista con hematuria, pero microscópica. Ya no lo podemos determinar a simple vista, ¿verdad? Esto es lo normal. Periodos intermitentes de hematuria macroscópica también serían, por ejemplo, otra indicación de realizar biopsia, ¿verdad? Porque eso no es lo usual. Igual que periodos intermitentes de complementemia o el complemento bajo persistente también, ¿verdad? Los hematíes son dismórficos, nos dan la idea de que son de origen alto por lo que estábamos mencionando, por lo tanto van a haber cilindros hemáticos, ¿verdad? En el seguimiento urinario, además de hemoglobinuria. La hematuria parece que después de 2, 3 semanas, ¿verdad? Va desapareciendo. Oh, perdón, la hematuria aparece más o menos 2 semanas después de que ha habido, por ejemplo, una amigdalitis. Y cuando es una infección cutánea, por ejemplo, una piodermitis, van a aparecer unas 4 semanas. ¿Por qué es esto? Porque los lípidos de la piel de alguna manera retrasan la reacción inmune y entonces la reacción es un poquito más atrasada, ¿verdad? Aproximadamente un mes después de una piodermitis, ¿verdad? Un impétigo tipo Tilbury Fox, un impétigo costroso, o bien unas 2 semanas después de una infección en la garganta. Muy bien. ¿Qué vamos a tener entonces nosotros? Vamos a tener que hay una reacción cruzada hacia la proteína M y T del estreptococo. O bien se están confundiendo los antígenos y se están tomando como extraños, digamos, los tejidos del organismo, ¿verdad? Que lo que más se acepta es de que realmente es un antígeno extraño, no tanto una reacción cruzada, sino una acumulación de complejos inmunes, ¿verdad? Formando lo que mencionábamos, las denominadas jivas. Va a haber infiltración de la matriz mesangial, ya les mencionamos, por reacción inflamatoria, puede haber destrucción de la misma, ¿verdad? Igual que de la membrana basal. Hay algunas cepas que son más nefritogénicas que otras, ¿verdad? A veces sirve la determinación para, digamos, estudiar un brote en una escuela o en una guardería, ¿verdad? La presencia de qué cepa de estreptococo es la que nos está causando problemas, como la 57, la 12, la 18, ¿verdad? Algunas pueden producir más tendencia a amigdalitis, ¿verdad? Erisipela, y otras más infecciones de la piel, como estábamos mencionando. Bueno, la hipertensión arterial, a diferencia del nefrótico, en términos generales, por supuesto, más es por retención de volumen, ¿verdad? Es decir, la capacidad de filtración glomerular está disminuida y hay una tendencia a retener volumen intravascular, ¿ya? Es una hipertensión dependiente de volumen y por lo tanto no hay secreción de renina. ¿Por qué? Porque el volumen está aumentado y no disminuido, que sería el gatillo para que se desencadenara la liberación de renina, que también nos puede dar hipertensión. Aquí es hipervolémica. Entonces, de ahí concluimos que gran parte del manejo es tratar de botar ese volumen, que en este momento es intravascular, ¿verdad? Y eso va a coincidir con la disminución de la eliminación urinaria de sodio. O sea que hay una retención hidrosalina, ¿verdad? Precisamente por eso la fracción excretada de sodio es menor de 1, porque se está reteniendo todo el sodio. Por ese defecto, esa incapacidad que está teniendo en este momento el riñón, el glomérulo, de filtrar el sodio, más bien retenerlo. Más o menos en 2/3 de los pacientes, hasta 3/4, vamos a tener hipertensión en la fase aguda. Lo importante es de que es transitoria y que no durará más de unas 2 semanas, pero que durante este periodo es que existe el mayor riesgo de que el paciente tenga una complicación seria. ¿De acuerdo? Ya mencionamos entonces la hematuria, la proteinuria, que es no selectiva,
y que más o menos lo que se está perdiendo son 1 a 2 gramos al día, a diferencia de los 4.5 que se pierden en el nefrótico. La presencia de proteinuria masiva o un síndrome nefrótico hace necesario la investigación, como ya mencionamos. El edema, ya lo mencionamos, de predominio matutino, ¿verdad? Es infrecuente la anasarca, y muchas veces lo que vamos a tener también va a ser que el paciente está orinando poco, durante esta fase de estos 10 días que mencionábamos. ¿Qué laboratorios vamos a hacer? Obviamente tenemos que hacer una orina completa, nuestro primer examen paraclínico que teníamos que hacer ahí en emergencias, ver cómo está el sedimento, cómo está la orina, ir a buscar si hay hematuria, si hay crenocitos, ¿verdad? Que serían eritrocitos que fueron sometidos a la hiperosmolaridad de los túbulos, ¿verdad? Si hay cilindros hemáticos, cómo está la densidad urinaria, la proteinuria de 24 horas, siempre va a ser no de niveles de proteinuria masiva, ¿verdad? Menor de 3 gramos. La química sanguínea, el sodio puede estar falsamente bajo, pero es dilucional. Pruebas de función renal siempre hay que hacer, hay que ver cómo está el FeNA, ¿verdad? Cómo está la fracción excretada de sodio. El complemento, ¿por qué es importante hacer complemento? Porque hay algunas glomerulopatías que se les denomina persistentemente hipocomplementémicas, y que esas también serían una indicación para biopsia, ¿verdad? O sea, que no debiera durar más de unas 8 o 10 semanas, ¿verdad? El periodo del complemento, pero siempre encontramos el complemento, sobre todo el C3, bajo en la fase temprana del síndrome nefrítico, y nos ayuda al diagnóstico, y nos ayuda a pensar en síndrome nefrítico postinfeccioso, ¿verdad? La hematología, vamos a encontrar anemia dilucional, etc. Podemos investigar el antecedente de la exposición a estreptococos, ¿verdad? Antistreptolicinas, antihialuronidasas, estreptoquinasas, NDA, pensando ya en una reacción autoinmune, ¿verdad? O anti-DNA también debemos considerarlo. Bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Número 1 es el control de la hipertensión arterial. Porque el síndrome nefrítico, en términos generales, postestreptocócico, la mayoría lo van a resolver sin secuelas, pero es en esta etapa aguda durante la hipertensión que podemos tener las complicaciones más serias, que pueden ir desde una encefalopatía hipertensiva, una insuficiencia cardíaca, un edema agudo del pulmón, etcétera, ¿verdad? Vamos a restringir la sal. El paciente se puede manejar ambulatoriamente, pero con restricción importante del consumo de sal, menos de 1 gramo. Uso de diuréticos. ¿Cuáles son los principales indicados? Se pueden utilizar las tiazidas, pero realmente si queremos una respuesta más efectiva, vamos a utilizar, por ejemplo, el ácido etacrínico o la furosemida, que está a disposición y se puede administrar por vía oral, ¿ya? Por vía intravenosa solo lo vamos a dejar para cuadros, crisis hipertensivas con encefalopatía, etcétera, ¿verdad? De ahí lo podemos manejar 1, 2, 5, 10 miligramos por kilo por vía oral de furosemida, y pues directamente relacionado con la dosis vamos a tener también la respuesta, ¿verdad? Acuérdense que la furosemida no es un diurético que se puede utilizar por largos periodos porque nos produce calciuria y como complicación la nefrocalcinosis y alcalosis si lo estamos utilizando de una manera crónica. Esto solo es para la etapa aguda. Algunas ocasiones pues habrá necesidad de utilizar antihipertensivos como beta-bloqueadores o calcioagonistas, pero son la minoría de los casos, ¿verdad? Y por supuesto que si el paciente tiene, digamos, una disminución de la filtración glomerular muy importante, podemos tener hipercalemia, ¿verdad? Y obviamente llegar a la necesidad de hacerle una diálisis peritoneal por hipervolemia, ¿verdad? Se le mete una solución hiperosmolar y se le saca más de lo que entró. El objetivo es un balance negativo para el paciente y sacándole volumen. Complicaciones ya las mencionamos, ¿verdad? La anemia dilucional, hipertensión, la encefalopatía, edema pulmonar, etc. Ocasionalmente pueden haber miocarditis. Si se superan todas estas complicaciones, en términos generales diríamos de que el pronóstico es bueno. Bueno, entonces recordemos pues cuáles son las indicaciones de biopsia, ¿verdad? Referirlo al nefrólogo precisamente. Edad y sexo atípicos, la proteinuria masiva, ya lo dijimos.
No logramos documentar que realmente el paciente haya tenido una infección estreptocócica o se sale de la edad. El antistreptolicina o streptocimas están negativos. El complemento está extrañamente bajo, ¿verdad? El paciente progresó a tal nivel de hacer insuficiencia renal, ¿verdad? Por debajo de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿verdad? Por más de una semana. O bien, el complemento persiste bajo, como lo estábamos mencionando, 6 o 8 semanas, ¿verdad? O episodios recurrentes de hematuria, especialmente hematuria franca. Y por último, pues recordarles que los ojos no van a ver lo que la mente no sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser un buen médico no solamente se requiere la práctica, es indispensable la práctica, ¿verdad? O sea, si nosotros no tenemos la práctica, no logramos llenar esa competencia. Pero si nosotros no tenemos el respaldo teórico, no se trata de leer, sino de estudiar, ¿verdad, compañeros? Hay que estudiar, en medicina hay que estudiar. Ustedes ya lo saben, ya llegaron a sexto. Y mi recomendación es que de acá al futuro, pues sigan con esos buenos hábitos de estudios, ¿verdad? Que los acompañen toda la vida. Uno no deja de aprender y de estudiar el resto de sus días mientras que esté ejerciendo. Así que muchas gracias.